Dice la palabra así en el libro de Efesios capítulo 5 verso 14. Por lo cual dice, mire las palabras de Jesús: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esta palabra son las palabras de Jesús hacia la iglesia. Pero escuche esto, me puedo imaginar que fueron las mismas palabras que el Padre le dio a Jesús el día que Jesús estaba muriendo, el día que el Padre lo resucitó, diciéndole: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cuántos pueden leer conmigo esa palabra? ¿Cuántos quieren leer conmigo esa palabra? Ya usted hoy va a entender el poder de esa palabra. Si a la cuenta de 3 usted lo lee conmigo, se lo voy a agradecer. 1, 2, 3. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a la palabra del Señor? ¿Cuántos están contentos de poder celebrar este día? ¿Verdad? La resurrección de Cristo. Este día para mí es un día que me da mucha alegría, porque yo creo que el reino de las tinieblas, muchas veces cuando nos hacen la guerra, yo creo que los demonios se alegran cuando nos entristecen. Yo creo que los demonios se gozan cuando miran que estamos siendo oprimidos. Entonces, ¿sabe qué? Hoy es un día para pagarle al diablo y a sus demonios con la misma moneda. Hoy yo me vine a alegrar porque este fue el día que mi Redentor fue a las profundidades del abismo y allá estaba humillando principados y potestades. La muerte misma estaba siendo sometida bajo la planta de sus pies. El diablo mismo un día como hoy estaba escuchando qué es lo que está sucediendo. Ese día el cielo se oscureció. El velo del templo se rasgó en dos. Ese día sucedió algo que marcó un antes y un después en la vida de la humanidad. Yo me puedo imaginar al diablo diciendo que no muera. Yo me puedo imaginar al diablo y a los demonios diciendo que no venga, porque lo que ese día sucedió, yo me puedo imaginar al diablo. ¿Cuántos se pueden imaginar al diablo temblándole las piernitas? Diciendo: ahí, ¿quién viene? ¿Quién es ese que viene ahí con toda gloria? ¿Quién es ese que viene ahí con todo poder? ¿Quién es ese que viene ahí con toda autoridad? ¿Quién es ese que viene ahí que aún el mar se somete? ¿Quién es ese que viene ahí que aún la muerte le tiene miedo? ¿Quién es ese que viene ahí que principados y potestades le temen? Ese día los cimientos de la tierra estaban siendo sacudidos. El diablo mismo estaba siendo sacudido. Pero quiero hablarle de algunos acontecimientos que sucedieron ese día. Porque así como cuando Jesús murió, que dice que los cielos se oscurecieron, hubo truenos, relámpagos, gran lluvia, así como hubieron señales en la tierra, escuche, también sucedieron cosas en lo espiritual. Este acontecimiento trajo un sinnúmero de efectos en el ámbito espiritual también. Y quiero hablarle acerca de algunas cosas que resucitaron el día que Jesús resucitó. Si usted tiene lápiz y papel, anótelo, porque esto le va a gustar y le va a cambiar la vida. Es importante que usted conozca un poco de la historia. ¿Qué sucedió ese día? No predicamos de la historia, predicamos ni del Dios histórico, predicamos del Dios de la hora, pero la historia forma parte de su victoria. Muchos te critican en tu ahora porque no conocen tu historia. Muchos no saben los procesos que has tenido que pasar. Por eso cuando te ven próspero y te ven bendecido, te apedrean. Eso mismo representa la historia de Jesús. Hoy muchos atacan a ese Jesús, pero ese es un Jesús que la historia misma cuenta y afirma que es real, que está aquí y que hoy va a traer su poder sanador. Hoy va a suceder algo inusual. Mientras yo a usted le comparto esto, usted va a poder sentir cómo el poder de Dios trae sanidad. Mientras usted está recibiendo la palabra, este día no es cualquier día. Este día es un día donde se habilita la vida de Dios.
Y lo que estaba muerto resucita. Lo que estaba dormido es despertado. El día que Jesús resucitó, nacieron 4 cosas con Él. O resucitaron 4 cosas con Él que benefician netamente a la iglesia. Y lo primero que resucitó es un nuevo gobierno para la iglesia. Un nuevo gobierno para la iglesia. Colosenses 2:10 dice que Dios lo hizo por cabeza de todo, principado y potestad. Hasta ese momento, las religiones, toda religión en el mundo tiene su fundador. Por decir, los testigos de Jehová, usted conoce su fundador, José Smith. Los mormones tienen su fundador. Todas las religiones tienen su fundador. Pero la iglesia de Jesucristo hasta ese momento no tenía un fundador. No tenía una cabeza sobre su movimiento. No tenía una cabeza sobre su ministerio. Y para eso aparece Jesús. El día que Jesús resucita, nace un nuevo gobierno para la iglesia. Y Colosenses dice que Dios el Padre lo hizo cabeza sobre principados y potestades. Ese día que nace el nuevo gobierno para la iglesia, nace para nosotros el hombre modelo y ejemplo para todos nosotros. El hombre que estaba cambiando la historia de la iglesia. Una iglesia que estaba acostumbrada a recibir sermones pero sin demostración del poder. Una iglesia que estaba acostumbrada a escuchar la palabra pero no a ser demostrada. Pero ese día para la iglesia de Jesucristo nace un nuevo gobierno. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que todo movimiento es gestado por un hombre, pero el nuestro es gestado por el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Alfa, la Omega, el principio, el fin, el primero y el último. Y ese día dice la palabra que sobre él el Padre sometió todo principado y toda potestad. Lo hizo cabeza de todo lo que existe. La segunda cosa que resucita con él es que nació una nueva gracia y un nuevo pacto entre Dios y los hombres. Esto está precioso. Ese día nació una nueva gracia y un nuevo pacto entre Dios y los hombres. Ya todo para usted y para mí estaba dicho. Éramos culpables, no éramos inocentes. Nuestro castigo estaba dicho. Nuestro castigo era terminar en el infierno. Pero ese día que Jesús resucita, resucita una nueva gracia y un nuevo pacto entre Dios y los hombres. Ese día, dice Hechos 12:24, le estoy dando un poco de historia para que usted conozca lo que sucedió ese día, lo que sucedió en el ámbito de lo espiritual. Ya voy a ir a la palabra, ya le voy a dar el conocimiento de la palabra, pero déjeme darle un poco de historia, porque es bueno que sepamos qué sucedió. Dice Hebreos 12:24 que Dios le hizo mediador de un nuevo pacto. Hasta ese momento, por mucho rabino que existía, por mucho patriarca que existía, nadie nos podía llevar al Padre, porque no había nacido un mediador que nos llevara al Padre. No existía alguien que nos llevara a papá. El pueblo, el mundo entero, para que usted tenga una idea, Abraham conoció a Dios y Dios caminó con Abraham. Adán conoció a Dios y Adán le falló a Dios. Noé conoció a Dios y Noé obedeció a Dios. Pero ninguno de ellos hasta ese momento había conocido a papá. Y ese día que nace el nuevo pacto, nace un mediador que ya no nos viene a revelar a Dios, sino que nos viene a revelar algo que el mundo jamás había conocido. Y era la paternidad de Dios. Era conocer a Dios como papá. Era sentir el amor de Dios como padre. ¿Me sigue? Ese día nace un nuevo pacto entre Dios y los hombres.
Y la palabra dice, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie puede ir a papá si no es a través de mí. Eso dijo Jesús, porque ese día nació un nuevo pacto y un nuevo mediador. Ese día, para que usted tenga una idea, usted no tenía nadie que intercediera por usted, pero ese día nació el intercesor de intercesores, aquel que dice que con gemidos indecibles clama al Padre. Ese Jesús que está ya sentado a la diestra del Padre, pero también está ahí intercediendo y diciendo: Padre, yo los amo con amor eterno. Él está diciendo: Padre, yo los perdoné. Padre, yo los sané. Padre, yo los limpié. Padre, yo los liberé. Padre, yo les di vida. Padre, yo les di salud. Padre, yo les hice sano. Padre, yo los limpié. Padre, yo los hice más que victoriosos. Ese día nació nuestro libertador. Ese día nació nuestro Señor. O no nuestro Señor. Ese día nació el nuevo pacto de nuestro mediador. La tercera cosa que nace es que nace la oportunidad de una vida libre de la esclavitud del pecado. Todos los hombres eran esclavos del pecado, pero ese día dejamos de ser esclavos del pecado. La oportunidad de una vida libre de la esclavitud del pecado. Colosenses 2:14 dice que se anuló el acta de los decretos que era contraria a nosotros. Ese día usted dejó de ser culpable. Ese día usted se convirtió en inocente. Ese día a usted le quitaron todas las culpas. Ese día a usted le quitaron todas las iniquidades y rebeliones. Ese día usted fue limpio del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y la cuarta cosa que resucitó ese día fue una nueva economía para la iglesia. Una nueva economía para la iglesia, dije. Ese día nació una nueva economía para la iglesia. Segunda de Corintios 8:9 dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Resucitando Jesús, resucitó una nueva economía para la iglesia. Resucitó una nueva economía para los hijos. Por lo tanto, ya ningún espíritu de pobreza se puede entronar en tu casa. Ningún espíritu de miseria se puede entronar en tus generaciones. Ningún espíritu de orfandad se puede entronar en tus hijos, porque ese día se cambió la historia. Mire lo que sucedió. 4 cosas importantes. Nació un nuevo gobierno para la iglesia. Nació un nuevo pacto para esa iglesia. Nació una iglesia libre de los azotes del pecado. Pero también nació una nueva economía. Pero hay 4 aspectos importantes que distinguen la resurrección de Cristo. 4 aspectos importantes. Porque mucha gente en el mundo ha muerto y ha resucitado, pero la resurrección de Jesús se distingue por 4 aspectos. Y el primero es este: que murió como Jesús, pero resucitó como Cristo. Escuche esto. Hechos 2:36 dice: al Jesús que la gente crucificó, Dios le hizo Señor y Cristo. Por eso en el momento en que Jesús se encuentra con sus discípulos, le dice: ¿quién dice la gente que yo soy? Y uno dice que eres un profeta. Y les pregunta a sus discípulos: ¿y para ustedes quién yo soy? Y Pedro tiene una revelación. Dice: tú no eres Jesús. Porque escuche esto: el hombre que la gente mató en la cruz era Jesús, pero el que resucitó era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso Pedro tiene la revelación y le dice: tú no eres Jesús, el que va a morir en el madero. O quizás tú eres Jesús, el que va a morir en el madero, pero el que va a resucitar es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La gente crucificó el cuerpo de Jesús. Por eso es que cuando las mujeres lo fueron a buscar a la tumba y la tumba estaba vacía, dijeron: ¿dónde está el cuerpo de nuestro Señor? Y los ángeles dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que resucitó?
Él está vivo. Él está vivo. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que Él está en medio de nosotros. Su amor está en medio de nosotros. La gente crucificó a Jesús, pero resucitó el Cristo. Todo el que ha muerto y ha resucitado, resucita la misma persona. Se murió Genaro, resucitó Genaro. Pero este día crucificaron a Jesús y resucitó el Cristo. Resucitó el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Aquel que ya venía sonando las llaves y decía: ya no es la muerte la que tiene el poder y la autoridad. Miren, aquí están las llaves. Ya no es la muerte que decide cuando usted se muere. Ahora hay alguien que tiene tu vida en sus manos y se llama Jesús. Hay alguien que tiene tu vida, tu economía, tu casa, tus hijos en sus manos y se llama Jesús, el Cristo. El segundo aspecto importante que distingue la resurrección de Cristo es que es el único hombre que fue al infierno y pudo salir de ahí. Escuche, Mateo 12:40 dice que, como el mismo Jesús dice: como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre por 3 días y por 3 noches. Efesios 4:10 dice que el mismo que descendió a las profundidades del abismo es el mismo que pasó por encima de todos los cielos. Es el único hombre que ha ido al infierno y ha podido salir de ahí. Dice la palabra que un día había un rico y un mendigo llamado Lázaro. El mismo día murieron los dos. Y la súplica del rico era que mientras estaba en el infierno, decía: Padre Abraham, manda a Lázaro. Y el padre Abraham dijo: nadie puede salir de aquí y dar aviso a los vivos. Pero Jesús, ese Jesús que murió, ese Cristo que resucitó, el infierno mismo no pudo contenerlo. Es el único hombre que bajó a las profundidades del abismo y el infierno mismo no lo pudo retener. ¿Me sigue? Tercer aspecto de su resurrección, que distingue su resurrección, es que es el único hombre que ha resucitado y no ha vuelto a morir. Escuche eso: es el único hombre que ha resucitado y no ha vuelto a morir. Hechos capítulo 2 verso 24 dice que era imposible que la muerte pudiera retenerlo. La muerte misma trató de atraparlo y no pudo retenerlo. El infierno mismo quiso encadenarlo y no pudo retenerlo. La Biblia registra algunas personas que murieron y resucitaron. El hijo de la viuda en Sarepta murió, resucitó, pero se volvió a morir. Lázaro murió, resucitó, pero se volvió a morir. Jesús murió, resucitó, pero vive por la eternidad, por los siglos de los siglos, y no verá muerte, porque la muerte no puede retenerlo. La muerte no puede atraparlo. Y está vivo. Y el cuarto aspecto es que es el único hombre que ha padecido y soportado todas las enfermedades y dolores que una persona pueda experimentar. El profeta Isaías, en el libro de Isaías capítulo 53 verso 4, dice que él sufrió todas nuestras enfermedades y dolores. Escuche esto, y aquí me voy a ir introduciendo un poco. Ninguno de nosotros, el día que le duele la muela, también le duele la uña. Por lo general, el día que a usted le duele la muela, solo le duele la muela, porque Dios es tan misericordioso que deja que solamente le duela la muela. Pero a Jesús ese día, aparte de ser azotado, aparte de ser castigado, aparte de ser abofeteado, dice el profeta Isaías que él herido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Pero encima de eso, en su cuerpo estaba llevando el cáncer, en su cuerpo estaba llevando la diabetes,
en su cuerpo estaba llevando toda dolencia y toda enfermedad. Todas las enfermedades que existen estaban en el cuerpo de Jesús. El mismo día, hay gente que con un dolor de muelas no pueden dormir. Ahora imagínense lo tormentoso que era para Jesús. Ese día todos los dolores iban sobre él. La fiebre. Dígame qué enfermedades usted conoce. Dengue, ¿qué más? Ayúdeme. No conocen, wow. Mencióneme algunas enfermedades. Pulmonía, neumonía, asma. Todo eso iba en su cuerpo. Dolores de cabeza. ¿Qué más? Dolores de pelo. No, eso no existe. Dolores. Todos los dolores iban sobre él. Es el único hombre que ha soportado todo dolor. Se llevó todos los dolores. Por eso escuche, aunque a usted le duela algo, a usted no le duele durante todo el día. Se le viene por momentos. Porque hay padecimientos que tiene el cuerpo, sí es cierto, pero muchos de ellos son reacciones de que muchos, el médico les dijo, deje de comer chancho, y sigue comiendo chancho. Pero ese día él se llevó toda dolencia y toda enfermedad. La clavó en la cruz. Mire, yo tengo ganas. Hay veces que traemos ganas de predicar y que la revelación salga. Pero ¿sabe de qué tengo ganas hoy? De hablarle a usted de ese Jesús. De ese Jesús que pocas veces nos relacionamos con él. De ese Jesús que siempre estamos, dame, ayúdame, llévame, guíame. Y está bien. Pero hoy quiero hablarle de ese Jesús que dice, solamente quiero que realmente escuches quién yo soy. Y quiero que escuches qué yo hice por ti. Quiero que escuches qué seguiré haciendo por ti. Quiero que sepas a dónde te voy a llevar. Quiero que sepas lo que voy a hacer en los próximos años contigo. Quiero que sepas que no hay enfermedad que pueda vencerte. Quiero que sepas que no hay pobreza que pueda vencerte. Quiero que sepas que no hay proceso que pueda vencerte. Quiero que sepas que no hay nada que te pueda derrotar. Porque en la cruz del Calvario Él cambió el diagnóstico y te hizo más que vencedor. Ese día cambió la historia y nos hizo más que vencedores. Pero hay algo que el Señor me decía esta tarde, y aquí me voy a meter estos minutos que me quedan. El Señor me dijo, háblales de esto, porque yo resucité, pero lamentablemente, me dijo el Señor, muchos siguen muertos espiritualmente. ¿Sabía usted que la pandemia mató a mucha gente? Pero la pandemia trajo dos muertes a la gente. Una física y a otros los mató espiritualmente. Muchas iglesias el día de hoy, siendo un día, mire, los americanos bombardean sus redes sociales un mes antes, el Easter, hacen publicidad, anuncios. Y si usted va a ver muchos de ellos, sus auditorios, la gente no respondió. Porque la gente, en vez de este día llegar y ir a hacer homenaje a ese Jesús que murió y resucitó, la gente lo usa para hacer su semana zángana. La gente lo usa para ir a hacer sus parrandas. Hagamos pescado, dice la gente. Es que el que murió en la cruz no fue un pescado, fue el Hijo de Dios. Hagamos sopita de tapado, dicen allá, de pescado en Honduras. Esas casas que apestan a puro pescado hoy. Y tan ricas las tortitas esas. Pero hoy es un día donde Jesús nos estaba esperando. Pero ¿sabe qué? Esa es la señal de que muchos todavía siguen muertos espiritualmente. Y yo quiero que volvamos al libro de Efesios. Aquí me voy a meter estos minutos que me quedan. Efesios capítulo 5, verso 14. Por lo cual dice Jesús. Usted ya vio todas las cosas que resucitaron y los aspectos que marcaron la resurrección de Jesús. Pero escuche esto. Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo.
El Señor me decía esta semana, en las iglesias hay tres tipos de personas. Tres tipos de personas. Número uno, son los que están dormidos. Mire lo que dice Romanos capítulo 13, verso 11. Y esto dice, conociendo el tiempo. Y esto conociendo el tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo en el que estamos. ¿Sabe usted que hoy mucha gente no conoce el tiempo en el que estamos? Hoy mucha gente, si la gente supiera que estamos así, para que ese Jesús que murió en la cruz venga por su iglesia, la gente entendería que este es tiempo no de andar en la playa ya enseñando el lomo. Este es un día para estarlo buscando. La Biblia dice, bienaventurado cuando el Hijo del Hombre vuelva y los haya haciendo así en la playa. Le voy a decir algo. Yo creo que ya Jesús se cansó de que la gente lo siga despreciando. Lo despreciaron en la cruz, pero en su venida yo no creo que Jesús esté dispuesto a que la gente lo vuelva a despreciar. Porque mi Biblia dice, no sé lo que dice la suya, pero mi Biblia dice que viene el día donde toda rodilla se doblará y toda lengua tendrá que confesar, aún en el cielo, en la tierra y aún en el infierno mismo. Van a decir, ese Jesús que ustedes no respetaron está vivo. Ese Jesús que ustedes no apreciaron es real. Ese Jesús que ustedes no valoraron es real. Porque hoy la gente se puede seguir dando el lujo de despreciarlo. Porque un día vino por pecadores, un día vino por todo mundo, pero la segunda venida no viene por todo mundo. Lo siento, pero tengo que decirlo. Tampoco viene por pecadores. Dice que esta vez viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Viene por gente que lo está esperando. Viene por gente que se está limpiando, que se está consagrando. Qué lindo estarle predicando. Mire, yo tengo un gozo estarle predicando a gente como usted, entendidos. ¿Por qué? Porque usted lo que dice Romanos 13:11, si me lo pones, porque eso me dice a mí que usted conoce el tiempo, que usted es entendido, que usted es entendida y que usted sabe que un día como hoy no es para estar en la playa. No es para estar allá paseando. No es para estar allá haciendo otra cosa. Un día como hoy es para venir a su casa y decirle: papito, gracias por el sacrificio de la cruz. Gracias por limpiarme. Gracias por sanarme. Yo no soy uno de aquellos 10 leprosos que tú sanaste si no vinieron a darte gracias. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos. ¿De qué? Porque ahora están más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando estamos así, que ese Jesús que resucitó vuelva por su iglesia en un abrir y cerrar de ojos. Pero bienaventurados los que estamos aquí, porque hemos venido, hemos estado esperando en su regreso. Escuche, el que está en pecado, cuando le hablamos de que Cristo viene, le da miedo, le da pánico, le da terror. Pero el que lo está esperando, cuando escucha que Cristo viene, lo que le da es alegría y dice: Padre, tú sabes que yo he estado esperando en ti. A mí no me da miedo que tú vengas, a mí me da alegría porque yo estoy esperando tu regreso. Todo ojo le verá. Un día todo mundo le verá. Pero hablando de diferencias, dice Malaquías, dice que un día estarán los buenos y estarán los malos. El mismo Jesús que la gente ha rechazado es el mismo Jesús que un día dice que apartará a la derecha las ovejas de los cabríos. Hay unos que no son cabríos, hay unos que son cabros grandes. Son tan desobedientes porque están dormidos. Ese es el primer grupo de personas que a veces está en una iglesia.
Y sabe usted que muchas veces son una mayoría dentro de las iglesias. La gente dormida. Segundo grupo de personas están los que están muertos espiritualmente. Colosenses capítulo 3, verso 1 y 2. Mire lo que dice: si pues habéis resucitado con... ¿Cuál es la marca de alguien que ha resucitado con Cristo? ¿Que se va para la playa? Es que es Semana Santa, pastor. De santa no tiene nada. La semana, no existe Semana Santa. Le rompo el chanchito. No existe Semana Santa. Santo es el que está en el cielo. Se llama Jesús. Se llama el Abba Padre. Él es santo. Él es 3 veces santo. Lo siento, pero tengo que romperle los esquemas. No existe la Santa Cachucha. Usted andaba allá, ay, que la Virgencita, que la Santísima. No existe tal cosa. Dice: sed santos, porque yo soy santo. Si hay alguien que es santo, aparte de él, es usted. Porque Colosenses dice que a usted le quitaron los pecados, le quitaron las culpas. Dicho de otra manera, ese día te santificaron, ese día te limpiaron, ese día te escogieron, ese día te hicieron más que vencedor. Ay, ay, ay. Esto me gusta a mí. Eso me agrada a mí. Porque ese día se anuló un acta de los decretos. El diablo y sus demonios se daban el lujo de decir: pecador, tiene derecho a estar en el infierno. Pero apareció alguien que dice que vino a deshacer las obras de las tinieblas. Y ese día dijo: este ya no es pecador, tiene mi imagen, tiene mi semejanza, es mi hijo, es mi hija. Yo lo pagué con precio de sangre. El diablo le tiembla las rodillas. Porque ese día nació una nueva dispensación de la gracia, donde ya el pecado no tiene autoridad sobre usted. Ahora no es el diablo que decide cuando usted peca. Ya usted está limpio por la palabra. Ya hay un solo sacrificio por los pecados. Y una de las cosas que el Señor me decía: esta tarde se va a ir la culpa, se va a ir la escasez, se va a ir la enfermedad, se va a ir el dolor. Todo dolor en ese brazo se va a ir. Toda dolencia y toda enfermedad, todo diagnóstico médico hoy va a ser anulado, porque ya fue anulado en la cruz del Calvario. De hoy en adelante usted ya no me está diciendo: esta es mi enfermedad. Al diablo con esa enfermedad. Ahora mismo mándesela al diablo de sus demonios y recuérdele: yo no tengo ninguna enfermedad, diablo. Eso es lo que me querés hacer creer. Mi Biblia dice que ya Él llevó toda dolencia, toda enfermedad, y por sus llagas, por sus heridas, hemos sido curados y sanados. Ya no vas a tener hijos enfermos, ya no vas a tener esposos enfermos. Ya se va a terminar todo eso, porque ya fue clavada en la cruz. Pero es tiempo de resucitar. Hoy es un día. Cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, se encontró con la hija de Jairo. La gente decía: está muerta. Él decía: no, está dormida. Cuando llegó donde Lázaro, se cumple lo que dice, lo que acabamos de leer en Efesios 5. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Porque a la hija de Jairo se le dijo: Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Pero a Lázaro, que llevaba varios días de muerto, él dijo: sigue dormido, pero hay que resucitarlo. Hay alguien esta tarde que quizás usted dice: pastor, quizás yo no estoy muerto espiritualmente, pero habían áreas en su vida en las que usted no podía florecer. Habían áreas en su vida en las que usted no podía dar fruto. Quizás a usted le estaba costando congregarse. Quizás a usted le estaba costando ser perseverante. Quizás a usted le estaba costando creer. Pero hoy
Usted está siendo despertado. Usted hoy va a resucitar en una nueva persona. Y usted va a decir: diablo, ya no te voy a creer esa mentira. Diablo, a otro perro con ese cuento. Diablo, ya no vas a venir a traerme dudas, porque hoy estoy naciendo de nuevo. Hoy estoy resucitando mi fe. Hoy estoy resucitando mi esperanza. Hoy estoy resucitando en una nueva criatura. Y 3, el tercer tipo de persona que está en una iglesia son los que han nacido de nuevo, los que han resucitado. Mire cómo dice Colosenses, dice que los que habéis resucitado con Cristo buscamos las cosas de arriba. Pero mire, dice Juan capítulo 3, verso 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, en otras palabras, el que no resucite de nuevo, no puede ver el reino de Dios. La Biblia dice que para el hombre carnal las cosas del Espíritu le son locuras. ¿Por qué? Porque no ha resucitado. Todavía, hija, tenemos gente en la iglesia que a lo malo le llaman bueno. El que no ha resucitado con Cristo todavía prefiere irse de la iglesia a dejar la michelada. Prefiere irse de la iglesia a decir: me voy a someter a la autoridad espiritual que Dios ha puesto, porque no han nacido de nuevo. Prefiere irse de la iglesia antes que comprometerse con la visión de Dios. Prefiere irse de la iglesia antes de morir a su doble vida. Prefieren abandonar su fe que renunciar a sus mañas de hacer dinero. Pero hoy es un día, creo que los que estamos aquí, hoy es un día donde papá nos ha traído para nacer juntamente con Él. Si vamos a decir que este día Jesús resucitó, ¿cuántos se anotan? Porque yo me apunto y yo dije: este día también yo voy a resucitar en muchas cosas. Voy a comenzar a nacer de nuevo en muchas cosas. Algo que hice esta madrugada, desde esta madrugada he estado con Él. Y una de las cosas que hice, le dije: voy a dejar de buscar la gente y voy a comenzar a buscarte más a ti. Porque si hay algo en lo que tenemos que resucitar, es en dejar de estar buscando tanto a la gente y comenzarlo a buscar más a Él. Juan capítulo 3, versos 5 y 6, para ir cerrando. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Quiere decir que al cielo muertos no van. ¿Sabía usted que Jesús es el único hombre que ha muerto las 3 muertes que existen? Jesús murió físicamente, también murió espiritualmente. Cuando la gente muere espiritualmente, dice la Biblia que el pecado ha hecho separación entre Dios y los hombres. El pecado trae muerte a la vida del ser humano. Cuando alguien deja entrar el pecado, comienza a morir espiritualmente. Pero ¿sabe qué sucedió? El pecado que Jesús cargó por todos nosotros, ese pecado lo hizo morir espiritualmente. Por eso se comenzó a sentir raro y dijo: Padre, ¿por qué me has dejado solo? Porque fue tanto el pecado. Pregunto, ¿usted ha experimentado cómo se siente cuando usted le falla a Dios y le desobedece? ¿Usted ha sentido lo que se siente cuando usted se aleja de Dios? Que usted comienza a sentir que su pecado, que nuestro pecado, lo primero que nos hace ser es que nos comenzamos a sentir que Dios no está conmigo, Dios no está aquí. ¿Por qué? Porque nuestro pecado nos separa y nos aleja de Dios. El pecado suyo y mío, Jesús lo llevó. Y ese pecado lo hizo experimentar la segunda muerte, la muerte espiritual. ¿Sabía usted que Dios le dijo a Adán: no comas de ese fruto, porque el día que comas ciertamente morirás?
pero Adán comió del fruto. Pregunto, ¿murió Adán? Físicamente no, pero espiritualmente sí, porque la desobediencia nos hace morir espiritualmente. ¿Qué le da a entender usted? Mucha gente que tuvo que estar aquí hoy y no están aquí. Que la desobediencia es señal de que ahí hay un muerto andante, dicen por ahí. Alguien puede estar vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. Los muertos espiritualmente están en estas atmósferas y no pueden sentir al Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden sentir al Espíritu Santo? Yo lo siento aquí. El que está vivo espiritualmente siente cuando él está en un lugar. Hay algo que a mí me sorprende, y es el misticismo del ser humano. Ay, entré a ese lugar, pastor, y uy, se me erizó la piel. Uy, qué feo lo que yo sentí. Pero voy a la iglesia y no siento nada. Wow. Yo entro a lugares tenebrosos y yo no siento, ay, que el diablo anda aquí. No, porque yo nací con Cristo. Yo no le digo que no existe el mal, pero si hay algo que yo quiero aprender a sentir más que cuando el diablo está en un lugar, es cuando su presencia está en un lugar. Si hay algo que yo he aprendido a amar, es cuando su presencia está en un lugar. Levanto mis manos y le digo: Espíritu Santo, no te vayas sin tocarme. Espíritu Santo, no te vayas de este lugar sin sanarme. Espíritu Santo, no te vayas de este lugar sin bendecirme. Espíritu Santo, no te vayas de aquí sin hablar conmigo, porque estoy vivo espiritualmente. Mire lo que dice el verso 6. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Si hubo algo que marcó el ministerio de Jesús y que resucitó con sus discípulos, fue algo llamado pasión. Pasión. ¿Sabe qué me sorprendió? Que esta semana, mientras estudiaba lo que es pasión, descubrí algo. El primer significado de pasión es sufrir. Si a usted no le apasiona algo, usted no está dispuesto a sufrir por eso que usted ama. Si usted no ama algo, usted no está dispuesto a sacrificarse por eso. Y vaya, búsquelo usted por sus propios medios y se dará cuenta que pasión significa sufrir. Cuando Mel Gibson escribió la película La Pasión de Cristo, ¿cuántos han visto esa película? Esa película no tiene que ver con algo que nosotros nos enseñaron. Pasión es que te enamores de algo y que todo te va a salir bien. El significado real de pasión es sufrir. Y el profeta Isaías en el capítulo 53 me enseña un principio. ¿Y sabe cuál es el principio que me enseña? Cómo era su pasión. Y dice, se lo voy a leer aquí. No está ahí, solamente yo lo voy a leer porque se me ocurrió ahora mismo. Y cuando si usted tiene su Biblia en su casa, donde solamente se lo quiero leer, mire la pasión que tenía Jesús. Isaías 53:4. Ciertamente esto lo apasionaba: llevar nuestras enfermedades y sufrir nuestros dolores. A veces nosotros con un dolor en una uña estamos que, ay Señor, sáname. Pero Él amaba sufrir su enfermedad para que usted no tuviera problemas de diabetes, para que usted no tuviera problemas de cáncer, para que usted no tuviera problemas de mamas, para que usted no tuviera problemas en su vientre, para que usted no tuviera problemas en sus generaciones. Su pasión estaba en que Él amaba sufrir sus dolores y sus enfermedades. Mire su pasión cuál era. Nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios, mas Él herido fue y abatido por Dios. Mas Él, dice, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados.
Eso es pasión.